Bueno, muy buenas, yo soy Antonio, vamos a explicar el potencial de membrana, vamos a ver en este primer vídeo de fisiología, después de mucho tiempo que estoy haciendo, es la primera vez que hago un vídeo de fisiología no siendo estudiante, ¿vale? Y vamos a explicar el potencial de membrana, que es básicamente el pilar de las interacciones que suceden a nivel celular, así que es un tema creo que bastante interesante, donde vamos a ver varias cosillas que son fundamentales para lo que va a venir después en la carrera y en el estudio de la medicina en general. ¿De acuerdo? Entonces, la primera pregunta es preguntarnos qué es el potencial de membrana, qué significa y qué consecuencias tiene de que la membrana sea selectiva, qué es el potencial de equilibrio, que veremos que no es la misma cosa, y qué es la despolarización y la repolarización. ¿De acuerdo? Entonces, en primera instancia vamos a ver una diapositiva en la que tendremos unas cuantas de ideas que son fundamentales a nivel conceptual y a partir de la cual vamos a ir deduciendo las demás cosas que vamos a ver en este vídeo. El potencial de membrana es la diferencia de voltaje que existe entre el interior y el exterior celular, debido a la separación de cargas que se encuentran a ambos lados de la membrana. ¿De acuerdo? Hay una membrana celular que está separando dos compartimentos, el medio extracelular y el medio intracelular, o el espacio intermembrana, mejor dicho. ¿De acuerdo? Entonces, existe una diferencia de carga desde ese espacio intermembrana al exterior celular que nosotros podemos medir. Y eso es lo que conocemos nosotros como potencial, la diferencia de cargas que existen. Bien, está influido por dos factores. Uno es el gradiente de concentración, ¿de acuerdo? Es decir, hay distinta concentración de una serie de iones dentro que uno de iones fuera. Por ejemplo, esto tiene mucha importancia en las bombas, ¿vale? Y luego está influido también por las diferencias de permeabilidad relativa. La membrana plasmática no va a ser igualmente permeable a un ion que a otro. Y ya sabéis que eso va a influir directamente en las cargas. ¿Por qué? Porque si van a poder entrar más iones de un tipo dentro de la célula, pues va a haber una descompensación. Si ese ion tiene una serie de cargas respecto a las cargas que hay en el exterior, pues va a haber una diferenciación de cargas, por lo tanto va a influir en el potencial de membrana, puesto que su definición es precisamente la diferencia de voltaje. ¿De acuerdo? Bien, en referencia a la permeabilidad selectiva, es lo que habíamos hablado aquí, de acuerdo, que no todos los iones difundirán a través de la membrana con igual facilidad. ¿De acuerdo? Sobre todo aquí un papel súper importante el del potasio, porque para el potasio en las células en reposo, de acuerdo, la permeabilidad es mucho mayor porque hay muchos más canales. Esto es debido a que si tengo más canales, más poritos por el cual puede entrar el potasio, pero otros iones no, el potasio va a permeabilizar mejor que cualquier otro ion en esa célula. ¿De acuerdo? Pues bien, teniendo claro esos conceptos, vamos a ir deduciendo y vamos a ir viendo qué es el potencial de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner la pizarrita y vamos a explicarlo en un segundillo. Vamos a ver aquí. Vale, el potencial de equilibrio. Vamos a probar la pizarra antes que nada. Funciona. Maravilloso. Bien. A ver, que quiero tener un guioncillo que no me salte nada. Vale. Bien. Hemos dicho que tenemos por un lado la célula, ¿vale? Vamos a representarla aquí en este dibujito. ¿Se ve, no? Sí, ahí está. Vamos a representarla, ¿de acuerdo? Vamos a representar aquí como una... Esto es muy gordo. Vamos a ponerlo esto en negro. Vale. Aquí, ¿vale? Tenemos la membrana. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hemos dicho que a través de la membrana permite selectivamente más fácil de que el potasio se mueva de un sitio a otro. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Como hemos dicho que hay dos factores que hay que tener en cuenta aquí. Vamos a poner aquí los factores. Uno es la concentración, ¿vale? La típica, la concentración química, ¿de acuerdo? Pues se mueve por ósmosis, eso es química de segundo de bachillerato, ¿vale? Y el otro es el gradiente electroquímico, es decir, las cargas. Vamos a poner las cargas. Porque los solutos, digamos, los iones, se van a desplazar en función a su concentración química, por supuesto, pero también como son partículas que están cargadas, van a sentirse atraídas y va a haber una circulación, un movimiento en función a esa carga que llevan. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Qué es lo que sucede? Vemos que es vamos a suponer una membrana rudimentaria en la que simplemente sea permeable al potasio. Potasio, como bien sabéis, tiene carga positiva, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que si, como dentro de la célula, la concentración, lo pongo aquí en corchetes para referirme a la concentración del potasio, es mayor, ¿qué es lo que va a hacer el potasio en primera instancia? Pues va a salir el potasio para igualar la concentración. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que como bien acabamos de marcar aquí, el potasio tiene una carga positiva. Tan pronto vaya saliendo más potasio al exterior celular, va a haber aquí más cantidad de potasio, por lo tanto va a haber más cargas positivas. Y si de un lado hay demasiada carga positiva, aunque se me iguale la concentración, lo que va a suceder es que por esa atracción de cargas va a entrar potasio dentro de la célula. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que no me quiero dejar nada, estoy aquí con una guía. Eso es lo que conocemos como el potencial de equilibrio. La diferencia de cargas para que el flujo de potasio sea neutro. ¿De acuerdo? Esto está alrededor de los menos 85 milivoltios. Espero que se haya entendido. Es decir, que el potasio, la naturaleza en principio, intenta igualar las concentraciones, pero en su intento de igualar las concentraciones, resulta que existe una predominancia de carga en el exterior celular. Como existe esa predominancia de carga en el exterior celular, el potasio atraído para o intentando equilibrar las cargas va a entrar. ¿Qué pasa? Que va a subir otra vez la concentración y va a salir. Entonces esto llega a un momento en el que se entra en una especie de equilibrio, en un equilibrio electroquímico. ¿Por qué? Porque electro por el equilibrio eléctrico y químico por el equilibrio de concentración. ¿De acuerdo? Y eso sucede cuando el potencial de membrana se encuentra, digamos, en los menos 85 milivoltios. ¿De acuerdo? Bien, creo que se ha entendido. Lo mismo a la inversa pasaría con el sodio, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el sodio la concentración dentro de la membrana sería menor, por lo tanto es el mismo fenómeno, pero a la inversa, el sodio tendería a salir primero, ¿vale? Pero como está tendiendo a salir, luego a entrar, perdón, como ya aquí habría mayor carga positiva, volvería a hacerse ese equilibrio, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Bien. Vamos a ver más cosillas. Vale, esto, ¿cómo se ve? Esto se ve en una ecuación que es la ecuación de Nernst. Vamos a ponerla aquí. Ecuación de Nernst. Espero que lo haya puesto bien. Vale, ¿y cómo es esa ecuación? Decimos que el equilibrio para un ion determinado, ¿vale? Va a ser igual. A ver. A R, que es la constante de los gases, por la temperatura, ¿vale? Ahora vamos a explicar esto. Por la constante de Faraday, por la carga eléctrica de ese ion, multiplicado por el logaritmo de la concentración de ese ion en el exterior celular, dividido por la concentración de ese ion en el interior celular. Esto, que puede ser una cosa compleja de entender, pero si lo veis es realmente muy sencillo. ¿Por qué? Primero, hemos dicho que tenemos que compensar el equilibrio químico con el equilibrio eléctrico. Pues eso es lo que hace precisamente esta fórmula. Primero, coge la constante, digamos, de los gases, de los elementos y demás, para tener no haya errores en la función química, digamos, y aquí, en esta parte, en el denominador, incluye el potencial eléctrico. Pero uno puede pensar, bueno, Antonio, ¿y por qué le pone un logaritmo? Porque hemos visto que es un número, lo diré, es un número negativo o positivo. Acordámonos que el logaritmo, ¿vale? El logaritmo de un número es el logaritmo en base x de y, ¿vale? Es el número al que tengo que elevar x para que dé y. Es decir, si el logaritmo en base x de y es igual a z, x elevado a z será y. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el denominador de un
lo diré, de un logaritmo es mayor que el numerador, será negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más carga dentro del interior. Cuando el numerador es mayor, ¿de acuerdo? Cuando hay más concentración fuera, ¿vale? Será positivo. ¿Por qué? Porque lo vemos, ¿no? Esto es matemática básica. X elevado a un número negativo me da siempre lugar a una fracción, ¿vale? A un número positivo es un número prácticamente entero, o no entero, pero en el que el numerador es más grande que el denominador, ¿de acuerdo? Entonces, miradlo, razonarlo. Si tenéis dudas, esto se vuelve a poder aplicar a otro vídeo específicamente simplemente para esto, porque es el momento matemático y la genialidad, digamos, de NERSC de ocurrirse de utilizar el logaritmo para obtener exactamente y de manera precisa el voltaje de la membrana, ¿vale? Equilibrando proporcionalmente las concentraciones del exterior con el interior. ¿De acuerdo? Mide las proporciones porque necesita usar una proporción, pero no le puede quedar un número proporcional. Entonces se le ocurre aplicarle un logaritmo, un poco como lo que sucede en el cálculo del pH, ¿vale? De manera que si el resultado de ese logaritmo da un resultado positivo, ¿de acuerdo? Significa que hay más en el exterior que en el interior. Si da negativo, hay más en el interior que en el exterior. Y por lo tanto el voltaje será negativo, que es lo que sucede, por ejemplo, con el potasio. Por ese motivo, la ecuación o el potencial de membrana para el potasio, ¿vale? O potencial de equilibrio, mejor dicho, es de menos 85 milivoltios negativo, y el del sodio, como hay más en el exterior, es más 65 milivoltios. ¿De acuerdo? Fijaos que es negativo porque hay más en el interior, positivo porque hay más en el exterior en el caso del sodio, y esto sería el potasio. ¿De acuerdo? Bien. Eso respecto a la ecuación de NERSC, que lo que hace es poner de manifiesto de manera matemática el potencial de equilibrio que ya hemos explicado. ¿De acuerdo? Bueno, ni que decir tiene que esto, su importancia es para iones que sean difusibles a través de la membrana. Si el ion no es difusible a través de la membrana, no hemos dicho nada porque no hay equilibrio ni eléctrico, ni químico, ni nada. ¿De acuerdo? Tiene que ser iones que puedan permeabilizar a través de la membrana, mejor dicho. ¿De acuerdo? Bien, seguimos viendo cosillas. Vale. ¿Cómo se genera el potencial de membrana? Vale. Supongamos que hay gradientes químicos, ¿de acuerdo? Establecidos para el potasio y para el sodio, pero la membrana no permite paso de iones. Pues hemos dicho que si no permite paso de iones, el flujo es cero y aquí no hay nada, ¿vale? Si en caso de la membrana sea muy permeable a potasio, como sucede en la naturaleza, saldrá de las células debido a su gradiente de concentración. Es decir, lo que hemos hablado. Aquí está el potasio, como hay mucha concentración, pero ahora tenemos canales que están abiertos, pues ¿qué va a hacer potasio? El potasio rápidamente va a querer salir hacia afuera para igualar esa concentración. ¿Vale? ¿Hasta qué momento? Hasta que su potencial de equilibrio lo bloquee. ¿Cómo lo bloquea? Pues como hay más cargas positivas, bloquea las salidas de potasio a pesar de que las concentraciones químicas no están igualadas. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que sucede? Que como no son, esto pasaría si fuese solamente para el potasio, ¿vale? Pues el potencial de membrana sería igual que el potencial de equilibrio del potasio, que sería menos 85. Pero como no es así, ¿vale? No es así, no solamente es permeable al potasio, sino que es permeable a más iones, ¿vale? Por ejemplo, el sodio, que sería el siguiente para trabajar, para visualizarlo, pues ahí también está funcionando la interacción del sodio. Por lo tanto, ahí se genera el potencial de membrana. El sodio va a hacer contrarrestar la acción del potasio, porque hemos dicho que el sodio entra, que aunque no es tan permeable, pero sí es parcialmente permeable, por lo tanto ya no va a ser igual que el potencial de equilibrio del potasio, sino que va a influir el sodio en contra del potasio, por lo tanto no se hace tan negativo, sino que positiviza un poco y se queda en torno a los menos 60 milivoltios. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, existe una ecuación que es la ecuación de Goldman que pone que es exactamente igual que la ecuación de NERSC, que lo que hace es ponerlo todo, tener en cuenta todos los iones, pero al final es lo mismo.
Ojo que cuando un ion es negativo hay que ponerlo al revés, claro, porque al final si ese ion está permeabilizando de manera negativa, lo tengo que invertir, ¿vale? Para que no me altere la ecuación, porque está contribuyendo de manera negativa. Entonces, si sale un ion positivo, el interior se me hace más negativo, pero si sale un ion negativo, el interior se me hace más positivo. Por lo tanto, en las ecuaciones veréis que los iones que sean negativos quedan arriba, aunque estén en el interior celular, ¿vale? Continuamos. Chavales, seguimos. Dice... Bueno, vamos a ver. Vale. Ahora, ¿qué relevancia fisiológica tiene todo esto? Porque esto está muy bonito, esto es una maravilla, entender la ecuación de Nernst y demás, pero ¿qué relevancia fisiológica nos trae esto? Pues bueno, la relevancia fisiológica de esto, chavales, es que cuando veáis los valores normales de una analítica, os vais a fijar que, por ejemplo, para el potasio, los valores normales son más estrechos. No me lo sé de memoria, me van a matar, lo sé, pero los valores normales de potasio tienen un valor mucho más estrecho, ¿vale? Que por ejemplo los valores de sodio, que me dejan tener un valor normal más ancho, ¿vale? Tengo un margen más amplio. ¿Y eso por qué sucede? Pues hemos dicho que si la célula es más permeable, también va a ser más sensible a los cambios de potasio más que al sodio. Digamos que a los mecanismos de compensación del cuerpo humano les va a permitir trabajar más correcciones de sodio porque son más lentas, las células lo sufren menos, no es tan, lo puede corregir más fácil que una diferencia del potasio, que a nada que se me vaya, como la célula es tan permeable, va a notar las variaciones muy fácilmente. Entonces dan síntomas más clave y puede ser mucho más peligroso por su inmediatez, no por otra cosa. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a la ley de Ohm. Vamos a hablar de la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Y esta ley de Ohm dice así: la intensidad de la corriente es igual a la variación de voltaje partido de la resistencia. Podemos decir que la resistencia es lo que se resiste, digamos, un circuito a la intensidad al flujo de electrones, ¿no? De la corriente. Por lo tanto, lo contrario de resistencia sería la conductancia, sería la inversa de la resistencia, que es la facilidad que tiene. Si la resistencia es la dificultad del paso de la corriente eléctrica, la conductancia, sería la facilidad que tiene esa corriente eléctrica para pasar. Por lo tanto, la intensidad sería la inversa, la conductancia, que la vamos a llamar G, es igual a la inversa de la resistencia, es decir, 1 partido de R, ¿no? 1 partido de R, pues podemos poner a esto, lo llamamos G. G por la variación de voltaje. Y la variación de voltaje, ¿cómo la sabemos? Pues lo que hemos visto es el potencial de membrana menos el potencial de equilibrio del ion. ¿De acuerdo? Con eso que tenemos la intensidad. Y con la intensidad estamos viendo la fuerza electromotriz para el flujo de ese ion. Es decir, con qué intensidad se mueve ese ion. Esto se usa mucho en circuitos eléctricos. Cuanto más diferencia de voltaje hay y mayor conductancia, por ejemplo, el oro conduce mucho mejor que el cobre, quiero recordar. Por lo tanto, el oro tendrá este nivel más alto, por lo tanto, permitirá que el flujo de electrones en ese circuito vaya más rápido, y a cuanto más diferencia hay entre estos, ¿vale? Mayor diferencia exista, mayor va a ser la conductancia. Por lo tanto, la intensidad, mayor va a ser la intensidad, crece proporcionalmente. ¿De acuerdo? Claro, porque fijaos que si estos dos son iguales, si no hay diferencia, me queda 0. Entonces, por mucho que sea la conductancia, si no hay diferencia entre un polo y otro, ¿vale? Al final la intensidad es 0, no se van a mover los electrones. Pero, cuanto mayor diferencia haya, por ejemplo, 1000 a 0, por poner un ejemplo, es una chorrada, hablamos de 1000, ¿no? De 2000 a 1000,
hay mucha diferencia, por lo tanto los electrones van a ir como motos, ¿vale? Entonces el flujo, la intensidad va a ser mucho más fuerte. Esto sucede, por ejemplo, con los relámpagos. Se crea una gran diferencia de intensidad. El aire tiene mucha resistencia, pero cuando o hay una baja conductancia, mejor dicho, pero como es la diferencia de potencial que se genera entre la atmósfera y la Tierra es tan grande, le importa un huevo a los electrones la resistencia del aire, que se revienta y genera el relámpago, digamos. ¿Vale? Pues eso, a menor escala, obviamente, si no estaríamos todos fritos, pues sucede a nivel celular. ¿Vale? Bueno, creo que se me está quedando el vídeo un pelín largo. Creo que voy a dejarlo aquí por esta primera parte. Creo que me ha salido un vídeo de mierda, honestamente. Pero espero que se haya entendido. Por lo menos se hayan aclarado algunos conceptos. Haré una segunda parte. Bueno, no se borra esto. Haré una segunda parte del vídeo. ¿Vale? Y a ver qué tal. Ya me dais un poco de feedback y eso, que siempre viene bien. Un saludo, chavales. Y nos vemos en un segundo vídeo. Hasta luego.